Este es nuestro ejercicio número 16, aplicando el método del ion-electrón, y esta vez vamos a ver el caso donde tenemos una reacción de un compuesto orgánico como el etanol que se transforma a ácido acético en medio ácido. No olvides suscribirte para ver más ejercicios y puedes revisar los 15 anteriores en nuestras listas de reproducción. Y este ejercicio nos dice que el etanol o el alcohol etílico reacciona con el dicromato de potasio en medio de ácido sulfúrico para producir ácido acético, sulfato de potasio, sulfato crómico y agua. Y lo primero que debemos verificar siempre es los cambios en los estados de oxidación. Sin embargo, por ser el etanol, una molécula orgánica, lo que se está viendo es un proceso, una reacción en un extremo de la cadena carbonada. Entonces no podemos generalizar con un estado de oxidación a nuestro etanol que está pasando a ácido acético. Vamos a ver otro cambio que se puede identificar claramente y está en el dicromato de potasio. El dicromato, el cromo que está componiendo esta molécula, está actuando con su estado de oxidación D+6 y está pasando a producto como sulfato crómico, donde el cromo está actuando con su estado de oxidación D+3. Entonces, podemos verificar que no hay más cambios en el resto de los elementos. El oxígeno, azufre, hidrógeno y potasio no están cambiando en su estado de oxidación. Entonces, podemos formar en base a estos nuestras semireacciones, pero para ello debemos identificar qué es lo que ocurre con estas al estar en medio acuoso, porque esta reacción es en medio de agua. El ácido acético y el etanol son sustancias orgánicas que liberan ligeramente protones al estar en agua, es decir, se disocian parcialmente. Sin embargo, precisamente porque su disociación no es total, vamos a considerar que prácticamente no se disocian y los vamos a considerar como compuestos orgánicos que están en nuestra tabla como compuestos que no se disocian. Entonces, vamos a proceder al siguiente, que es el dicromato de potasio, y este, por ser una sal inorgánica, se disocia al estar en agua, y cada vez que una de estas se libere o se disocie, va a generar dos cationes de potasio y un anión dicromato. El ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte, se va a disociar también al estar en agua, pero no vamos a escribir la reacción de disociación solamente porque no va a interferir en la formación de nuestras semireacciones. El ácido acético, ya mencionamos que por ser un compuesto orgánico, llega a liberar protones al estar en su medio, pero parcialmente. Entonces lo vamos a considerar como un compuesto orgánico general que no se disocia. El sulfato de potasio, que es una sal inorgánica, se va a disociar al estar en agua, pero no vamos a escribir la reacción de disociación solamente porque no interviene ninguno de estos elementos en la formación de nuestras semireacciones. Ahora vamos a pasar al sulfato crómico. Este es uno de los compuestos donde se está viendo un cambio en el estado de oxidación. Entonces, cada vez que el sulfato crómico llegue a disociarse, una de estas moléculas generará dos cationes de cromo +3 y tres aniones sulfatos, cada uno con una carga de -2. Y el agua, que es el medio de reacción, no va a llegar a disociarse. Una vez que hemos identificado estas reacciones y lo que ocurre con estos compuestos al estar en agua, vamos a formar nuestras semireacciones. El primero es el etanol, que está cambiando o está reaccionando para formar el ácido acético. Otro es el dicromato. Veamos que estamos anotando el anión que contiene al cromo +6 y está pasando al catión cromo +3 como producto, y anotamos ese 2 que se genera por la disociación de cada sal de sulfato crómico. Recordemos que ese 2 proviene de la producción o de la disociación de nuestra sal. Ahora vamos a aplicar para cada una de estas semireacciones balances de masa y balances de carga. Empezamos con el balance de masa y vamos primero con una semireacción y luego con la siguiente. Entonces podemos verificar que debemos balancear o hacer un balance de masa primero para elementos que son distintos de oxígeno y de hidrógeno. En nuestro caso será
el carbono, que es distinto a hidrógeno y oxígeno. Entonces vemos que en el etanol tenemos 2 átomos de carbono y para formar ácido acético también tenemos 2 átomos de carbono. Entonces el carbono está igualado. Vamos a proceder al segundo paso donde tenemos que igualar el oxígeno a través de la agregación de moléculas de agua. Entonces vemos que el oxígeno tenemos 1 en el etanol, pero en el ácido acético tenemos 2 oxígenos. Entonces en el lado de los reactivos agregaremos una molécula de agua que contiene un átomo de oxígeno. Y de esta manera hemos igualado la cantidad de oxígenos tanto en reactivos como en productos. Ahora vamos a verificar el tercer paso en el balance de masa, que nos indica que si nos falta hidrógenos, agregamos partículas cargadas como los protones. Entonces, vemos que en el ácido acético, que es en el lado de los productos, tenemos 4 hidrógenos en total. Y en el lado de los reactivos tenemos el etanol que tiene 3 más 2 más 1, en total 6 átomos de hidrógeno más la cantidad de agua que hemos agregado que contiene 2 átomos de hidrógeno, suman en total 8. 8 frente a 4. Nos faltan 4 en el lado de los productos. Entonces agregaremos 4 protones. Ahora que ya hemos igualado en masa la semireacción primera, vamos a hacer el balance de carga para esta misma semireacción y verificamos que el etanol, como era una sustancia orgánica o es una sustancia orgánica, no ha llegado a disociarse al estar en agua. Entonces, el agua que hemos agregado, que está marcado en celeste, tampoco aporta carga. El lado de los reactivos tiene una carga neta entonces de 0. Ahora vemos los productos. Tenemos el ácido acético que no se ha disociado, es decir, no aporta cargas ni positivas ni negativas, pero sí los 4 protones que hemos agregado. Esos 4 hidrógenos cargados aportarán 4 positivos en el lado de los productos. Entonces, para neutralizar estos 4 positivos, agregaremos 4 electrones. Recordemos que el balance de carga nos dice que podemos agregar electrones, que son partículas cargadas negativas, en el lado que corresponda o que necesitemos agregar negativos para neutralizar positivos. Entonces, así hemos llegado a una carga neta de 0 en el lado de los reactivos y carga neta de 0 en el lado de los productos. Vamos con la siguiente semireacción. Siempre empezamos con el balance de masa primero y nos fijamos elementos que sean distintos de oxígeno y de hidrógeno primero. Y vemos que tenemos el cromo, 2 cromos en el lado de los reactivos, que está en el dicromato, y 2 cationes de cromo, que equivalen también a 2 cromos. Entonces los cromos están igualados. Recordemos que este 2 que encontramos resulta de la disociación de la sal. Ahora, verificamos el segundo paso, que es el oxígeno. Si nos faltan oxígenos, agregaremos moléculas de agua en la misma proporción que sea necesario la cantidad de oxígenos. Entonces tenemos 7 oxígenos en el dicromato. Tenemos 0 en el lado de los productos donde está el catión cromo más 3. Entonces agregaremos 7 moléculas de agua. Ahora que ya tenemos 7 oxígenos y 2 cromos en ambos lados, vemos que al agregar agua hemos agregado hidrógenos. Entonces estos hidrógenos se van a igualar en el tercer paso, en el balance de masa, agregando protones en la misma proporción que sea necesario. Entonces será 7 por 2, en total 14 protones que deben estar en el lado de los reactivos. Ahora que hemos terminado el balance de masa, verifiquemos el balance de carga. En el lado de los reactivos tenemos el anión dicromato, que tiene una carga de -2. Tenemos 14 protones, que aportarán en total 14 positivos. 14 positivos con 2 negativos hacen un total de 12 positivos, porque se van a neutralizar 2 negativos con 2 positivos. Entonces quedarán 12 positivos. Vamos a ver en el lado de los productos, donde tenemos el agua, que no aporta carga, pero sí tenemos el anión, el catión, que es el cromo más 3, y tenemos 2 cationes de cromo más 3, que hacen un total, una carga neta de más 6. Entonces tenemos 12 positivos frente a 6 positivos, y para igualar esta semireacción en carga, vamos a agregar 6 electrones negativos en el lado de los reactivos para neutralizar 6 positivos. Tendremos una carga neta de más 6 en el lado de los reactivos y más 6 en el lado de los productos.
Así hemos igualado las dos semireacciones y el siguiente paso es intercambiar los coeficientes que hemos encontrado de los electrones para las dos semireacciones, es decir, a la primera semireacción multiplicaremos por 6 y a la segunda semireacción por 4. Pero vemos que estos coeficientes son múltiplos de 2, entonces podemos simplificar a la primera semireacción por 3 y a la segunda por 2, que sería la mitad de 4, 2, la mitad de 6, 3. Entonces, a la segunda por 2 y a la primera por 3. La primera semireacción multiplicada por 3 nos dará 3 moléculas de etanol que pasan a 3 moléculas de ácido acético, 4 por 3, 12 protones. Para el agua, 3 moléculas de agua, 4 por 3, 12 electrones. Y vamos con la segunda semireacción multiplicada por 2. Tendremos 2 dicromatos, 2 por 2, 4 cationes de cromo más 3. Y las moléculas de agua, 7 por 2, 14. Los protones, 2 por 14, 28. Y los electrones, 6 por 2, 12. Ahora, el siguiente paso es simplificar estos electrones, porque tenemos 2 electrones en el lado de los reactivos y 2 electrones que están en el lado de los productos. Simplificamos estas unidades y ese era el objetivo de intercambiar los coeficientes y vamos a sumar estas dos semireacciones. Tendremos 3 moléculas de etanol, 3 moléculas de ácido acético, 4 cationes de cromo más 3 y 2 aniones de dicromato. Si tenemos términos comunes en ambos lados, como tenemos en este caso aguas y protones, los vamos a simplificar y vamos con el agua primero. Tenemos 14 aguas en el lado de los productos y 3 en el lado de los reactivos. Entonces vamos a restar 14 menos 3. Nos van a quedar 11 moléculas de agua y lo vamos a dejar en el lado donde se encuentre la mayor proporción. En este caso es en el lado de los productos. Lo mismo hacemos con los protones, porque tenemos 28 protones en el lado de los reactivos y 12 protones en el lado de los productos. Haremos una resta. 28 menos 12 hacen un total de 16 protones y el lado mayoritario se encuentra en el lado de los reactivos. Ahora que hemos igualado y que hemos obtenido una reacción global que es producto de las dos semireacciones donde hemos identificado los cambios, vamos a aplicar estos coeficientes que encontramos en nuestra reacción global. Y nos dice que deberíamos tener 3 moléculas de etanol. Ponemos esos 3 que encontramos. Deberíamos tener 2 dicromatos. Ponemos un 2 al dicromato de potasio. Deberíamos tener 16 protones y estos protones siempre provienen de los ácidos. Y tenemos el ácido sulfúrico, donde ya teníamos 2. Entonces, para alcanzar a tener 16, pondremos un 8, porque 8 por 2 es 16. Ahora, vamos con los productos. Deberíamos tener 3 moléculas de ácido acético. Acomodamos el 3. Deberíamos tener 2 o 4 cationes de cromo más 3 y ya tenemos 2 en el sulfato crómico. Entonces, ponemos un 2, porque 2 por 2 es 4. Ahora las moléculas de agua deberíamos tener 11. Ponemos el 11. Y el paso siguiente es siempre verificar que estos coeficientes han cubierto la igualación. Debemos tener la misma cantidad de elementos en los reactivos que en los productos, siguiendo el principio de conservación de la materia. Y vamos elemento por elemento. Vamos con el cromo. Tenemos 2 cromos, 2 por 2, 4 en total en el dicromato, en el lado de los reactivos. Y en los productos está presente en el sulfato crómico, donde tenemos 2 por 2, también 4. Vamos con el carbono. El carbono está presente en el etanol y por cada molécula tenemos 2 carbonos, pero tenemos 3 moléculas presentes, entonces 2 por 3 hacen un total de 6. Y ahora, en los productos está en el ácido acético. El ácido acético también contiene 2 átomos de carbono y en nuestra igualación nos dice que tiene que haber 3 proporciones, 3 cantidades de ácido acético como producto, es decir, 2 por 3, también 6. Ahora vamos al potasio. El potasio está presente en el dicromato de potasio, que hacen 2 por 2, un total de 4, y vamos a ver los productos. En los productos está en el sulfato de potasio, donde solamente hay 2.
Y recordemos que ni el potasio, ni el azufre, ni el oxígeno han sufrido un cambio en su estado de oxidación. Y es por eso que no hemos obtenido un coeficiente para este compuesto. Entonces vamos a ponerle un 2 y lo vamos a anotar en verde para que se entienda que no procede o no es producto de la formación de nuestras semireacciones. Entonces 2 por 2 hacen un total de 4. Ese 2 se obtiene por tanteo. Ahora, hasta ahí está igualado. Sigamos ahora con el oxígeno. El oxígeno está presente en el etanol, en el dicromato y en el ácido sulfúrico. Entonces haremos una sumatoria. Tenemos 3 en el etanol. Ahora, para el dicromato tenemos 7. 7 por 2 hacen un total de 14. En el ácido sulfúrico tenemos 8 por 4 que hacen 32. La sumatoria de los oxígenos en estos 3 compuestos hacen 49 en total. Veremos y verifiquemos que se encuentre la misma proporción en los productos. En los productos tenemos en los 4 compuestos la presencia de oxígeno. Entonces también será una sumatoria. En el ácido acético, que es el primer producto que contiene oxígeno, ya teníamos 2. Multiplicado por ese 3, el coeficiente que encontramos será 2 por 3, 6. Para el sulfato de potasio, el sulfato de potasio ya tenía 4 oxígenos y pusimos un 2 en verde para igualar. Entonces será 4 por 2, 8. En el sulfato crómico, cada sulfato ya tenía 4. Cada sal, sulfato crómico, tiene 3 aniones, 3 sulfatos. Entonces 4 por 3, 12. 12 por el 2 que hemos puesto en rojo, que es el coeficiente resultante de la igualación, hacen un total de 24. Y el oxígeno presente en el agua, por cada molécula de agua, tiene un átomo de oxígeno, pero como tenemos 11, hacen entonces 11 átomos de oxígeno presente en el agua. Esta sumatoria también hace 40. Vamos con el azufre. El azufre está presente en el ácido sulfúrico en el lado de los reactivos y tenemos 8. Ahora veamos en el lado de los productos. Tenemos 2 productos que contienen azufre. Uno es el sulfato de potasio y otro es el sulfato crómico. Entonces haremos una sumatoria. Tenemos 2 azufres en el sulfato de potasio y 3 por 2, 6 átomos de azufre en el sulfato crómico. La sumatoria también coincide con 8. El hidrógeno. Tenemos elementos, 2 compuestos que contienen hidrógeno. Uno es el etanol y otro es el ácido sulfúrico. Entonces, el etanol contiene en total 3 más 2 más 1, 6 átomos de hidrógeno por cada molécula de etanol. Pero tenemos el triple de proporción, es decir, 6 por 3, 18, más la cantidad de hidrógeno que está presente en el ácido sulfúrico. 8 por 2 que hacen 16. Ahora, esta sumatoria tiene que ser igual a la proporción de hidrógenos que tenemos. En nuestro caso, en los productos tenemos el ácido acético, que contiene, por cada molécula de ácido acético tenemos 4 hidrógenos. Multiplicado por 3 hacen 12. Y ahora la cantidad en el agua. Tenemos por cada molécula 2 átomos de hidrógeno y tenemos 11 moléculas, es decir, 11 por 2, 22. Y la sumatoria coinciden en 34. De esta manera, siempre debemos verificar que la cantidad de nuestros reactivos sea la misma que la cantidad de productos. En algunos casos no es suficiente solo subir coeficientes que hemos encontrado, como en este caso, donde hemos agregado un coeficiente adicional al sulfato de potasio para completar la igualación de nuestra reacción. Ahora, vamos a verificar cuál es la sustancia que se oxida y cuál la que se reduce. La sustancia que se oxida está definida como la sustancia que libera electrones. Entonces, podemos identificar en las 2 semireacciones que hemos formulado al principio
que la que libera electrones es la reacción donde está el etanol. Siempre nos vamos a fijar el lado de los reactivos, porque es sobre nuestros reactivos donde está ocurriendo los cambios para generar los productos. Entonces, como vemos que es el etanol el que se está oxidando, el que está liberando electrones, encontramos electrones en el lado de los productos. La sustancia que se reduce es aquella que captura electrones, es decir, que gana electrones. En nuestro caso, se va a ver los electrones en el lado de los reactivos, que nos está diciendo que nuestro reactivo, que proviene del dicromato, necesita capturar electrones para pasar a producto. En nuestro caso, es el dicromato de potasio. Recordamos que si es una sustancia que se ha disociado, proviene de un compuesto completo, es decir, de nuestra sal, el dicromato de potasio. Entonces, el agente oxidante. ¿Quién es nuestro agente oxidante? Nuestro agente oxidante es aquel que produce oxidación, es decir, debe reducirse. En nuestro caso es el dicromato de potasio, el cual debe reducirse para oxidar a otra sustancia, que en nuestro caso es el etanol. Entonces, el agente reductor en nuestra reacción es aquella que genera reducción, y para generar reducción debe oxidarse. Y el compuesto que se está oxidando es el etanol. Y de esta manera concluimos este ejercicio. No olvides suscribirte, dejarnos tu like y compartir este video. No olvides esperar nuestro siguiente video.